Hermanos, gracias por el tiempo que tenemos una vez más en este domingo para continuar, ¿verdad? Con nuestras charlas, y bienvenidos a todos los hermanos que pues se van uniendo ya después de este año. A los que no hemos visto, un feliz año, que el Señor les bendiga ricamente y que pues sea un año en donde podamos cosechar todas las bendiciones y las bondades maravillosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a arrancar con un gran desafío, ¿verdad? Hemos estado mirando en las semanas pasadas cómo efectivamente el Señor está a nuestro favor, pelea por nosotros las batallas, cómo Él muchas veces permite circunstancias que podrían en su momento parecer difíciles, pero sin embargo el propósito que Él tiene, ¿verdad? Es el que efectivamente todos nosotros podamos finalmente ver la mano poderosa de Dios actuando a nuestro favor. Y creo que el gran desafío que tenemos en este año, ¿verdad? Tiene que ver con el cómo por medio de la fe, efectivamente, porque finalmente hay un proceso de maduración en nuestra relación con Cristo Jesús. Tomando en cuenta que conocemos que tenemos, ¿verdad?, un mundo en el cual tenemos que vivir, que tenemos unas circunstancias, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar, que tenemos todavía, más allá de que ya no tiene poder, un Satanás, un mundo y una propia carne en nuestra contra, pero nosotros nos mantenemos firmes en la victoria preciosa y maravillosa con la que Cristo nos hizo libres. Nosotros no peleamos, nosotros lo que hacemos es que nos apropiamos por medio de la fe de la victoria de Jesucristo. Es por eso que la Escritura es muy clara al determinar que nosotros, si algo peleamos, es la buena batalla de la fe, es decir, la buena batalla por creer lo que Dios, lo que nuestro Padre ya ha hecho a nuestro favor. Esa es la batalla tuya y mía. Aquí no es que yo voy a pelear con el diablo, ni voy a ganar a las circunstancias, no. Aquí no, porque todo esto ya fue vencido por nuestro Señor y Salvador. Aquí es cómo soy capaz de apropiarme de todo lo que ahora me corresponde en Cristo Jesús, sabiendo que soy una nueva persona, sabiendo que soy una nueva criatura. Y el día de hoy queremos, efectivamente, hermanos, ir a entender cómo muchas veces el enemigo, de una manera muy eficaz en un cierto sentido, ¿no es cierto? Y muy en secreto nos tiene engañados y nos sigue manipulando y sigue efectivamente haciendo de las suyas. Muchas veces nos sigue dominando sin que él tenga efectivamente ninguna posibilidad para poder tener dominio, ¿no es cierto?, ni poder sobre ninguno de nosotros. Y yo quisiera el día de hoy, hay una pregunta maravillosa en el Salmo 34, de donde vamos a sacar nuestra enseñanza el día de hoy. Sería interesante que ustedes este salmito lo repasen poderosamente. Habíamos dejado una declaración de batalla para este año el domingo pasado, que se encuentra justamente, ¿no es cierto?, en el libro de Éxodo, en donde vimos esta declaración preciosa y maravillosa en que el Señor les dice a los israelitas, que es para nosotros, ¿no?, en medio de la batalla. Dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios, los enemigos, los problemas, las luchas, las dificultades que habéis visto, nunca más para siempre las veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la palabra de guerra. Nuestra declaración permanente y continua contra las acechanzas del diablo que tenemos que grabarnos en nuestro corazón. Grábese eso. Y cada vez que usted tenga que efectivamente enfrentar circunstancias y dificultades y luchas, porque obviamente sabemos que hay una batalla en nuestra carne, pero como hemos dicho, nuestra batalla es por creerle a nuestro Padre y recibir lo que Él nos dio ya, la victoria maravillosa en Cristo Jesús. En el Salmo 34
Hay una pregunta preciosa que la palabra mismo la responde y que creemos que tiene que ser también una declaración, una revelación para nosotros en este tiempo. Y está justamente en el Salmo 34, versículo 11, 12 y 13. El Espíritu Santo nos dice a nosotros: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Cuántos de nosotros efectivamente no anhelamos este alcanzar, ¿verdad? Efectivamente, esta propuesta y esta pregunta que nos hace el propio Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros. ¿Quién es el hombre que desea vida? Bueno, todos deseamos vida, pero deseamos una vida para ver días de bien. No queremos una vida larga, ¿verdad? No queremos una vida larga de sufrimiento, una vida larga de luchas, una vida larga de enfermedad, una vida larga de escasez, una vida larga de dolor, una vida larga de desconsuelo, de desconfianza, de incredulidad. ¿Para qué queremos una vida larga? Allí, pero aquí dice que desea muchos días para ver el bien. Ahí sí queremos muchos días, ¿verdad? Muchos días para ver el bien. Y la respuesta, ¿no es cierto?, a esta propuesta del Espíritu Santo, a esta pregunta maravillosa: ¿cómo podemos nosotros efectivamente conseguir vida, conseguir muchos días, pero por sobre todo días de bendición y días de bien? Y quisiera, hermanos, que el Espíritu hoy nos dé sabiduría, porque Él nos quiere revelar cosas importantes, de tal manera de que evidentemente podamos descubrir las artimañas y las estrategias que tiene Satanás para mantenernos atados, y cómo desde ahora en adelante justamente apropiarnos, ¿no es cierto?, de esta gran bendición y de la respuesta a estas preguntas que efectivamente el Espíritu Santo nos está haciendo. Vamos a hacer una oración para pedir que el Espíritu nos dé esta revelación a esta pregunta preciosa, a esta respuesta que efectivamente necesitamos nos revele. Bendito Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu amor en Cristo Jesús. Gracias por todas tus bendiciones preciosas y maravillosas. Y gracias porque tú moras y vives en nuestro espíritu ahora, Señor. Nosotros somos el nuevo hombre espiritual, porque como tú muy bien dijiste, el primer hombre, ¿verdad?, es un hombre anímico, es un hombre de alma, pero el segundo hombre es un hombre espiritual, es un espíritu que da vida, es un espíritu que vivifica. Y gracias, Señor, porque nosotros ahora somos espíritu, ahora tenemos aquel órgano que lo habíamos perdido, Señor, desde la creación en Adán, allá en Huerto de Edén, y hoy podemos otra vez recibir, Padre, toda esta restauración y esta bendición de ser hechos desde cero. Tú nos has hecho nuevas personas, nuevas criaturas. Somos efectivamente fruto de una nueva raíz, la cual eres tú, Señor Jesús, y tu Padre maravilloso. Y ahora por el Espíritu Santo nosotros podemos ser formados y alcanzar toda esta bendición para que podamos efectivamente disfrutar de todos tus beneficios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, pidiendo que nos des luz y sabiduría en esta mañana para que nos reveles las respuestas a esta pregunta maravillosa. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Amén y amén. Pues muy bien, la respuesta evidentemente la vamos a ir viendo inmediatamente, y en el versículo 13, y dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Vamos a leer otra vez estos versículos y los vamos a discernir. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
Lo primero que el Espíritu nos muestra aquí es algo muy importante, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos un lenguaje, ¿verdad? Y una manera de confesar situaciones, de confesar nuestra existencia, de vernos a nosotros mismos y de confirmarnos en aquello que de alguna manera creemos que somos, ¿verdad? O en aquellas creencias que de alguna manera efectivamente nosotros tenemos. Entonces aquí la Escritura nos habla primeramente de que nosotros efectivamente podemos de alguna manera convertirnos en la caja de resonancia del mal. Aquí no está hablando cuando dice guarda tu lengua del mal, simple y sencillamente, ¿verdad? De hablar malas palabras o de hablar mentiras o de hablar, ¿verdad? Cosas que pueden herir a otros, que por supuesto es parte del mal. Pero aquí por sobre todo a lo que se refiere es que nosotros, ¿no es cierto?, guardemos nuestra lengua del mal, es decir, el mal está detrás de lo que nosotros generalmente pronunciamos en la experiencia de nuestro primer hombre en la carne. El mal es, como vamos a ver más adelante, el que anima nuestra mente, el que anima nuestra lengua, el que anima nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Porque cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros hablamos temor, cuando nosotros hablamos inseguridad, cuando hablamos muerte, cuando declaramos escasez, cuando declaramos de enfermedad, que lo hacemos permanente y continuamente, nosotros, ¿verdad? Como estamos habituados a esta manera de hablar, a esta manera de pensar, a esta manera de entender, entonces estamos permanente y continuamente, ¿verdad?, siendo manipulados desde el mal, desde el enemigo, desde Satanás, desde el infierno mismo. Estamos siendo manipulados y ahí la Escritura lo primero que quiere que sepamos es que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos y lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, no necesariamente se origina en nosotros mismos como que nosotros efectivamente seamos aquellos que estamos engendrando esto, sino que esto nos viene a nosotros a través de alguien que efectivamente nos está manejando, a través de alguien que está depositando pensamientos, que está depositando confesiones permanentes y continuas en nuestra vida. Entonces, guarda tu lengua del mal. Ahora, para poder entender esto, ¿no es cierto? Vamos a ir a ciertas raíces de palabras que tienen que ver con el hebreo y el griego, en este caso específico la palabra guardar o guarda, ¿verdad? En el griego tiene el nombre de natsar, y tiene el sentido de protegerte. No es guardar simplemente, sino que protégete del mal. ¿Cómo nos protegemos del mal? ¿Cómo nos guardamos del mal? Aquí la Escritura dice, guarda tu lengua del mal o protege tu lengua del mal. Es decir, protege tu pensamiento, protege tu hablar, protege tu lenguaje, protege tu idioma, protege lo que hablas del mal. Primero, esto es muy importante. Pero más importante es en estos versículos ver el significado de la palabra mal. Porque aquí mal está en términos generales, pero como la Escritura mismo, ¿verdad?, se traduce a sí misma, nosotros cuando vamos a la palabra ra, que significa mal aquí, tiene realmente un inmenso significado de males. Y me voy a permitir leer algunos. Entonces, cuando la Escritura dice, guarda tu lengua del mal o protege tu lengua del mal, ¿verdad?, lo que nos está diciendo es, guarda tu lengua o protege tu lengua de ra, ¿verdad?, que primariamente es la palabra malo, pero significa, ¿verdad?, guarda tu lengua de la adversidad. Ra también se traduce como adversidad, se traduce como aflicción, se traduce como agravio, se traduce como apariencia, se traduce como avaricia, se traduce como calamidad, se traduce como calumnia, se traduce como castigo, como depravación, como desastre, como desgracia,
como destructor, como difícil, como doloroso, como duro, como escoria, como fastidioso, como feo, como feroz, como impío, como infortunio, como inicuo, como injusto, como maldad, como malestar, como malicia, como malvado, como molesto, como pecado, como penoso, como pecaminoso, como perversidad, como quebrantamiento, como sarna, como terrible, como triste. Si nosotros estas palabras, ¿no es cierto?, vamos efectivamente a la luz de lo que el Espíritu nos muestra, aquí la Escritura nos dice, guarda tu lengua de hablar, guarda tu lengua de hablar adversidad, o protégete de hablar adversidad, protégete de hablar aflicción, guarda tu lengua de hablar aflicción, guarda tu lengua de agravio, guarda tu lengua de la apariencia, guarda tu lengua de hablar avaricia, guarda tu lengua de hablar calamidad, guarda tu lengua de hablar calumnia, de hablar castigo, de hablar depravación, guarda tu lengua de hablar desastre. Mucho de lo que nos pasa a nosotros tiene que ver con lo que efectivamente estamos continuamente confesando. Guarda tu lengua de hablar desgracia, de hablar destrucción, de hablar dificultad. ¡Qué difícil que está esto! Guarda tu lengua de doloroso. Guarda tu lengua de hablar duro. Guarda tu lengua de hablar escoria, de hablar fastidio, de hablar injusticia, de hablar maldad, de hablar perecer, de hablar perversidad, de hablar quebrantamiento. Estoy triste, estoy adolorido, estoy sufrido. Guarda tu palabra de hablar sarna, tiene que ver con enfermedad. Guarda tu palabra de hablar enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí lo que la Escritura nos está mostrando es que efectivamente el enemigo tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de hacer que nosotros nos convirtamos en una caja de resonancia de palabras negativas, de palabras de muerte, de palabras de enfermedad, de palabras de calamidad, de palabras de escasez, de palabras de tristeza, de palabras de odio, de palabras de resentimiento, que son las que finalmente se convierten en nuestras vivencias y en nuestras experiencias más adelante. Es decir, lo que nosotros declaramos indefectiblemente es lo que nosotros vamos a vivir. De ahí que el Señor lo que quiere ahora es que a la pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Pues primero, guarda tu lengua de hablar todas estas cosas. Ahora, es evidente que para que esto pueda funcionar, hay una obra que el Señor tiene que hacer en nuestro corazón. Porque nosotros generalmente, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos de alguna manera hablando muerte, estamos hablando tristeza, estamos hablando escasez, estamos hablando calamidad. Me muero por comprar esa camisa. Y lo decimos normal, pero nosotros estamos confesando muerte. O las cosas van a estar mal durante este año. Parece que es normal y parece que así es porque todo el mundo lo dice. Nosotros, para nuestra vida, estamos confesando efectivamente situaciones difíciles. Me voy a enfermar mañana de tal cosa. Efectivamente, estás declarando enfermedad. Algo me va a pasar a mí porque tengo un problema de enfermedad hereditario. Pues bienvenida enfermedad porque tú estás efectivamente pronunciando aquello
que se va a convertir en una realidad en tu vida. A esto es lo que la Escritura se refiere con que guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal que está detrás de todo aquello que tú estás confesando. Guarda tu mente y tu corazón de aquel que efectivamente está a través de tu palabra, a través de tu confesión, trayendo todos los males a tu vida. Muy posiblemente la escasez, la dificultad, la lucha, el momento difícil o trágico que estás viviendo tiene que ver directamente con todo lo que tú estás declarando permanente y continuamente. Mi enfermedad. Alguien va a una reunión con el médico y el médico le dice bienvenido, ¿verdad?, al mundo de los hipertensos. Entonces la persona recibe aquello y desde ahora en adelante dice a la esposa, mijita, soy hipertenso. Bienvenido al mundo de la hipertensión. Pero no porque eres hipertenso, porque la Escritura dice algo importante, hermano, que usted debe grabarse en el corazón. La Escritura dice algo, así como Él es, así como Jesús es, dice el libro de Juan, somos nosotros en este mundo. La pregunta es, ¿Jesús es hipertenso? Entonces la Escritura miente, pues. Porque la Escritura dice que así como Él es, soy yo. Entonces, ¿no será que yo, al confesar que soy hipertenso, no estoy declarando quién soy? Es decir, si Cristo es sano, pues entonces yo soy sano. Si Cristo es justo, entonces yo soy justo. Si Cristo es sano, entonces yo soy sano. Mira, en consonancia con esto que estamos hablando, me gustaría que vayamos al libro de Santiago, en el capítulo 3, versículos 2 al 12, dice algo muy directo y aclaratorio en el Nuevo Testamento respecto de esta declaración que hace el Espíritu Santo aquí. Y está hablando justamente de la lengua. Fíjate, dice, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Esto está en Santiago, capítulo 3, versículo 2. ¿Ok? Dice, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjate, cuando nosotros ponemos freno, y eso como seres humanos lo sabemos, cuando nosotros ponemos freno en la boca del caballo, ahora controlamos todo el animal. Ojo con quién controla el animal. El animal controla a aquel que es capaz de ponerle freno en la lengua. O, ¿verdad? Es capaz efectivamente de controlar el animal, aquel que sepa de alguna manera controlar, manejar la lengua, en este caso, obviamente, del caballo, porque esta es una analogía que la Escritura nos muestra. Entonces, cuando uno pone freno en la boca del caballo para que lo obedezca, ahora puedes controlar todo el animal. Ahora dice, fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grande y de ser impulsado por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Otra vez, el piloto apenas con un pequeño timón hace que todo el monstruo de barco que está manejando simple y sencillamente haga la voluntad del capitán, haga la voluntad de aquel que tiene el timón. Y dice, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua, lo que decimos. No está hablando del órgano, del órgano físico, no. Está hablando de efectivamente la función, la actividad de este órgano, que efectivamente es ayudarnos a hablar. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo,
pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego. La lengua es un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de su vida. Es decir, la lengua, lo que yo confieso, lo que yo digo o lo que mi lengua dice sin que yo tenga control sobre ella, es lo que determinará el curso de mi vida. Escuche bien. Lo que yo confieso es lo que determina el curso de mi vida. Aquí está clarito en el libro de Santiago. Otra vez dice, también la lengua es un fuego y un mundo de maldad. Fíjate, la lengua es un fuego y un mundo de maldad. Y aquí nos dice, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. ¿Quién está manejando la lengua? El infierno. ¿Quién enciende la chispa de la lengua? El infierno. ¿Quién está liderando en el infierno? Pues Satanás. Moraleja. Lo que la Escritura aquí nos está diciendo es que así como el hombre controla a los caballos poniendo bozal en la boca de él mismo, así como el hombre controla efectivamente un gran barco a través de un pequeño timón, así Satanás nos controla a nosotros manejando nuestra lengua. Así Satanás nos controla a nosotros manejando lo que decimos, lo que confesamos. Y a nosotros nos parece cosa normal. Cuando nosotros hablamos muerte, cuando nosotros hablamos de enfermedad, cuando nosotros hablamos negativamente, cuando hablamos tristeza, ¿verdad? Lo que estamos básicamente es, ¿verdad? Hablando lo que Satanás quiere que nosotros vivamos. Él dice, yo, ¿verdad? He venido a robar, a matar y a destruir. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él quiere que efectivamente nosotros tengamos una vida de enfermedad, una vida desgraciada, una vida de pobreza, una vida de dolor, una vida de infelicidad, una vida de temor, de inseguridad y todo efectivamente lo que la muerte significa. Así que la lengua, o sea, cómo Satanás es capaz de manejar nuestra lengua y nuestra manera de hablar y de entender, ¿verdad? Hace que efectivamente esto determine y defina el curso de nuestra vida. Lamentablemente aquí dice, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es decir, nos vivimos o estamos viviendo teniendo una existencia de fuego, una existencia de dolor, una existencia de infierno. Básicamente, ¿por qué? Porque Satanás controla efectivamente nuestra lengua. Fíjate lo que dice aquí el Espíritu Santo en el Salmo 34:11. Guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua de Satanás, guarda tu lengua del infierno, guarda tu lengua efectivamente de todo aquello. Entonces, desde ahora en adelante, usted, mi hermano, mire lo que está hablando, porque lo que usted está confesando, ¿verdad? O es inspirado por el mismo infierno, que lo que va a intentar es introducirle o traer a usted una vida miserable, o usted lo que va a hablar por el Espíritu es la palabra de Dios que nos ha sido dada para que también en este mismo sentido nosotros podamos atraer a nosotros todas las bendiciones y apropiarnos de todo aquello que nos pertenece a nosotros por la gracia y por la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, guarda tu lengua del mal es muy importante. Santiago 3. El ser humano sabe domar. Y en efecto, el ser humano
ha domado toda clase de fieras, toda clase de aves, toda clase de reptiles y de bestias marinas. Pero el ser humano, dice, nadie puede domar la lengua. Así que tenemos una mala noticia. Nadie puede domar la lengua. La lengua nunca se ha podido domar. Es decir, nadie le ha podido domar al diablo. Porque finalmente sabemos que quien está detrás es Satanás. Y nosotros, si nos ponemos a pelear con Satanás, estamos fritos. Es más, ni sabemos que Satanás así nos manipula. Porque nosotros creemos que eso sale de nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que cuando maldecimos, que cuando hablamos muerte, que cuando hablamos de enfermedad, que cuando hablamos preocupación, que cuando hablamos de escasez, que cuando insultamos a la gente, que cuando no perdonamos, que cuando odiamos, que cuando lo que sea, no le pertenece al nuevo hombre, sino le pertenece a la nueva criatura. Pero como estamos todavía habituados nosotros a nuestra vieja manera de pensar y de entender, seguimos por ignorancia siendo manipulados por el enemigo. Y esto es algo, hermanos, que el Señor quiere que en este año tú recibas una revelación para que a partir de lo que hablas comiences a construir efectivamente una nueva existencia. El Señor nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Esa nueva criatura tiene nueva mente. Esa nueva criatura tiene nueva fuente. Esa nueva criatura tiene nuevo idioma, tiene nueva confesión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, mi manera de hablar, mi manera de entender, mi manera de comprender pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Ok, he aquí todas son hechas nuevas va directamente atado a he aquí el nuevo, las nuevas declaraciones, las nuevas maneras de confesión que tengo ahora efectivamente que comenzar a hacerlas tomando en cuenta la nueva fuente que tengo ahora, que es Cristo Jesús, como también lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que la Escritura dice que aquí, que nadie puede domar la lengua, que este es un mal irrefrenable y lleno de veneno mortal. Hermanos, no podemos seguir confesando muerte. Si nosotros queremos efectivamente alargar nuestros días, y si nosotros queremos en esos días alargados ver buenos días, ver bendiciones, entonces la fórmula que el Señor nos da es que guardemos nuestra lengua del mal, guardemos nuestra lengua del infierno, guardemos nuestra lengua de Satanás, porque Él nos está, sin que nos demos cuenta, llevando a confesar efectivamente un curso de vida de fuego, conforme a lo que dice aquí el libro de Santiago. Fíjate lo que dice aquí el versículo 9, como para que de alguna manera entendamos un poco más. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, en el argot cristiano y en el argot religioso, nosotros vemos que pasa mucho esto, ¿no? Nosotros nos llenamos la boca en la iglesia y a veces cuando estamos hablando con los hermanos, en reuniones, de bendecir y de alabar a Dios. Pero salimos de esa posición y estamos hablando mal de tal persona, estamos esperando que a tal persona ojalá rápidamente le caiga el hacha porque es detestable, estamos esperando que a tal persona no le vaya bien, estamos guardando rencor a tal persona por esto y por lo otro. Es decir, a esto se refiere y la Escritura dice que es imposible, ¿no es cierto?, que efectivamente nosotros podamos tener dos fuentes. ¿Quiénes somos ahora tú y yo? ¿A qué fuente pertenecemos? Es lo que la Escritura nos está proponiendo.
nosotros ahora somos nuevas criaturas. Entonces nuestra fuente es una fuente de vida. Nuestra fuente es una fuente de bendición. Nuestra fuente es una fuente de sanidad, es una fuente de justicia, es una fuente de santidad, es una fuente de prosperidad y de bendición. Esa es nuestra fuente. Entonces, como esa es mi fuente, yo ya no puedo aceptar el convertirme en instrumento del enemigo para que en lugar, ¿verdad?, que de mi boca o de mi lengua salga bendición a la gente, pues más bien salga maldición. Y ahí es donde nosotros comenzamos a hacer nuestra la palabra de Dios. Porque en términos prácticos, si mañana, y sucede, yo tengo algo contra alguien, lo primero que va a venir en mi corazón es efectivamente confesar contra esa persona rencor, odio, resentimiento o maldición, cualquier cosa. Pero eso está allí. El problema no es que eso aparezca, el problema es que yo lo acepte. El problema es que yo lo reciba y que yo lo guarde en mi corazón. Pero ¿qué debo hacer entonces? Entonces yo reconozco que ya no soy esa persona. Si el Señor dice que yo debo amar aún a mis enemigos, entonces yo en el nombre de Jesucristo declaro para mi propio corazón, en el nombre de Jesucristo yo amo a esa persona. Más allá de mis sentimientos, este no es un tema de sentimientos, este es un tema de declaración. Porque el Señor dice que tú y yo somos nuevas criaturas. Entonces, como Él dice que yo soy una nueva criatura y que yo puedo perdonar a mi enemigo, entonces más allá de mis sentimientos, más allá de mis deseos, que no tienen nada que ver los sentimientos, los deseos y la voluntad con la palabra de Dios, cuidado que nosotros hacemos de los deseos, de los sentimientos y de nuestra voluntad y de nuestra mente nuestro Dios. Porque muchos de nosotros nos dejamos guiar a través de lo que sentimos. Es decir, cuando yo me siento bonito con Dios, entonces yo alabo y yo bendigo. Pero cuando yo me siento culpable, cuando yo me siento acusado, cuando yo me siento condenado, cuando yo me siento mal, entonces yo ya no puedo tener una buena relación con Dios. La pregunta es, ¿de qué depende mi relación con Dios? Pues de mis sentimientos, de cómo yo me sienta. ¿Qué tal si yo mañana, no es cierto, me relaciono con mi esposa simplemente por lo que yo siento? O ella conmigo. Es decir, hoy siento mucho amor para mi esposa. Y la amo y le digo cosas bonitas y todo. Pero mañana yo siento en mi corazón una suerte de molestia, de enojo, de rechazo. Entonces ahora si yo hago caso a mis sentimientos, simplemente le voy a decir, ya no te quiero. Pero no es un tema de que ya no te quiero, es un tema de que ahora estoy sintiendo distinto. La pregunta es, el Señor dice que nosotros hemos recibido y se ha derramado en nuestro espíritu el amor de Dios. Entonces yo confieso en el nombre de Jesucristo que yo amo a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo tengo el amor de Cristo en mi corazón. Yo amo a las personas que me pueden haber hecho daño. O yo amo a las personas que aún no me han hecho daño, pero me caen gordas o pesadas. Bueno, esa es la carne, ¿no? Pero no importa, Señor. Yo confieso para mí mismo que yo amo a esa persona en el nombre de Jesucristo. Es decir, tú allí te estás apropiando de la nueva fuente que eres. Ya no estás siendo un canal por medio del cual Satanás pueda operar. Porque Satanás, cuando efectivamente tú confiesas maldición, no solamente que te trae maldición a ti mismo, sino también trae ataduras a las personas con las cuales tú estás sintiendo esto. Pero más a ti todavía. ¿Por qué? Porque efectivamente todos sabemos que el rencor, el odio, el resentimiento son cosas no que hacen daño a la persona que de alguna manera es la causa de lo que yo estoy sintiendo, sino a mí mismo. Es decir, estas situaciones se convierten en barrotes de una cárcel interior que mañana me carcome y me mata. Por eso es importante, hermanos, no darnos la posibilidad o la oportunidad de recibir aquello que ya no nos pertenece. Nosotros ahora tenemos una nueva fuente. Nosotros ahora estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios. No estamos siendo gobernados por el Espíritu de Satanás.
Ahora ya no estamos siendo gobernados por el espíritu del infierno. Ahora ya no vamos a prestar nuestra boca para confesar muerte, para confesar enfermedad, para confesar dolor, para confesar incredulidad. Es que no puedo creer, es que no creo. Pues entonces por eso es que no crees. Porque no estás confesando que Cristo es tu fe. Yo confieso en el nombre de Jesucristo que Cristo es mi fe. Yo confieso en el nombre de Jesucristo que Cristo es mi obediencia. Pero es que no obedezco, por más que me esfuerzo, no obedezco. ¿Qué estás confesando? Que no puedes. Y eso va a pasar. Porque estás confesando esto. Es que mi situación económica es difícil, es que mi situación económica es tremenda, es que he hecho todo lo que he podido para salir de esta pobreza. ¿Qué estás confesando? Pobreza, dificultad, dolor, tristeza. Pues más de esto te va a venir. Porque estás confesando lo que Satanás quiere que confieses. Cuando el Señor te dice que así como Él es, tú eres en este mundo, piensa por un minuto, ¿Cristo es pobre? ¿Cristo es enfermo? ¿Cristo es pobrecito? ¿Cristo es tristeza? ¿Cristo es amargura? No, ¿verdad? Entonces yo confieso que yo soy abundancia. Sí, en este momento la aljaba puede estar vacía. En este momento puede la cuenta estar en rojo. Pero mi Señor, la palabra de Dios, dice que yo efectivamente soy como Él es. Y Él es abundante. Si Él es abundante, yo soy abundante. Y yo confieso la abundancia que Él es. Yo confieso la victoria que Él es, más allá de que ahora mismo esté viviendo derrota. Esto es lo que hay que comenzar a cambiar. Yo vivo derrota porque sigo confesando derrota. He hecho todo lo posible, pero no puedo. Me he esforzado, pero siempre vuelvo a recaer. Pues por eso estás confesando eso. Desde ahora ya no confieses, sino yo soy efectivamente la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Cristo es mi victoria porque Él es victoria. Confiesa eso. Y vas a ver cómo el enemigo efectivamente huye. Esta es la manera como la Escritura dice, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo yo me someto a Dios? Estando de acuerdo con Él en su palabra. Por medio de la fe le digo, estoy de acuerdo. No, Señor, no estoy viviendo todavía esto. Pero tú dices que yo soy sano porque Cristo es sano. Entonces yo declaro que soy sano. Sí, pero Satanás dice, pero mira, ve. Mira aquí el examen. Mira el tumor. Sí, pero el Señor llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario y por tanto yo soy una nueva persona, soy una nueva criatura y soy sano y soy libre. Eso se llama no darle lugar para que Satanás, con las evidencias que él conoce, muchas veces nos acorrala, nosotros sigamos confesando temor y miedo. Hermano, no confieses enfermedad. No hagas tuya una enfermedad por la cual Cristo murió, pagó y por la cual Cristo se entregó a sí mismo para que tú ya no tengas que vivir esos episodios. Es decir, podemos decir que muchas de las cosas que nosotros no recibimos, no las recibimos porque no nos apropiamos. Porque si no, entonces la Escritura es mentira. Pero claro, nosotros lo que queremos es como los israelitas, primero que se haga el milagro para creer. Así es el mundo. Herodes le decía al Señor Jesucristo cuando estaba enfrente, hazme un milagro para creer. Y el Señor en esas cosas, en esas instancias, Él no tiene que probarte nada, no actúa. Porque Él no puede, Él no va a ser probado por nadie y tampoco Él no te tiene a ti que demostrar nada. Él ya ha hecho todo por ti para que por medio de la fe te puedas apropiar de todo lo que Él es. Así que el versículo 11 dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? No, no puede. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce.
Cuidado entonces, que el problema está en que nosotros seguimos bebiendo de la fuente de agua salada o seguimos viviendo de la fuente de la carne o seguimos bebiendo de la fuente del viejo hombre, y es por eso que seguimos dando efectivamente agua salada. Es por eso que seguimos nosotros gestando y cosechando enfermedad, escasez, dolor. Y aquí no estamos hablando desde la perspectiva de que estas circunstancias y estas situaciones no vayas a tener que enfrentar. Eso ya lo hemos dicho más de muchas veces, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es, si yo me apropio de aquello que sé que ya no me corresponde. Si mañana viene alguien y te presenta una factura que ya pagaste y te quieren volver a cobrar, efectivamente tú vas a venir con toda la convicción y con todas las pruebas necesarias para decir, mi factura fue pagada, ya no tengo que volver a pagar. Pues lo mismo cuando Satanás nos presenta enfermedades, cuando nos presenta, ¿verdad?, que le sigamos el hilo confesando muerte. Lo mismo, pues yo tengo detrás la garantía de que Jesucristo dice en su palabra que Él murió por todos mis pecados, que Él murió por todas mis angustias, que Él recibió todos mis dolores, que Él recibió las consecuencias de mis circunstancias y por ende yo he pagado todo. Y ahora le corresponde a Él hacer el milagro. A mí me corresponde creer. A mí me corresponde el apropiarme de lo que mi Padre me dice. Pero el Señor quiere que nosotros ahora, para que veamos largos días y días buenos, entonces cambiemos nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de hablar y para que cambie nuestra manera de vivir. Y las consecuencias y las circunstancias que nosotros tengamos que vivir sean distintas y diferentes. Entonces, aquí la Escritura lo que nos muestra es que cuando actuamos nosotros bendiciendo a Dios, pero maldiciendo a los hombres, es porque efectivamente estamos nosotros bebiendo de la fuente equivocada. Seguimos de alguna manera tomando de aquel hombre de doble ánimo, seguimos bebiendo de la fuente equivocada, que es justamente, ¿verdad?, el mismo infierno, el mismo Satanás, que la está animando para que nosotros caigamos en ese error. Entonces aquí la Escritura en el versículo 13 nos dice, guarda tu lengua del mal. Y fíjate a continuación, y tus labios de hablar engaño. Es decir, la consecuencia es que cuando yo guardo mi lengua del mal, es decir, me cuido del mal, me cuido de hablar lo que Satanás quiere que hable, me cuido de ser incendiado por el propio infierno, ¿no es cierto? Inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Mis labios van a dejar de hablar engaño. La Escritura está llamando a hablar engaño, a hablar buenas cosas y malas cosas en el hombre natural. Eso es hablar engaño, porque el hombre natural habla buenas cosas y habla malas cosas. Mira, el hombre natural quiere relacionarse con Dios por medio de sus méritos. El hombre natural quiere tener una buena relación con Dios basado en sus buenas obras, basado en sus buenas resoluciones, basado en sus deseos sinceros de hacer el bien. El hombre natural, cuando hace mal, cuando vive una vida perniciosa, de hecho la Escritura habla de los cobradores de impuestos, de las prostitutas, saben que están haciendo mal, saben que están viviendo una vida que desagrada a Dios, pero sin embargo ellos dicen, no, yo no me voy a acercar a Dios, porque ¿para qué si yo soy un pecador? Y por eso el Señor decía que ellos están en mejor posición que los religiosos que dicen, yo me voy a acercar a Dios porque yo efectivamente estoy a cuentas con Él, pero no estoy a cuentas con Él por Jesucristo, sino que estoy a cuentas con Él porque estoy haciendo las cosas
¿verdad?, que Él quiere que haga para sobre ellas relacionarse, premiarme o bendecirme. Lo cual implica que efectivamente yo me estoy relacionando con Dios por mis obras. Y por eso Él les dijo a los religiosos que las prostitutas y los cobradores de impuestos iban adelante de ellos al reino de Dios. Porque ventajosamente las prostitutas y la gente licenciosa ya reconocía per se que no se merecían nada y ninguna misericordia de Dios, y mejor decidieron ni siquiera tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no se sienten dignos de Dios. Pero el religioso sí se siente digno. Y ahí está el grave problema, porque él trata de imponer su propia justicia y no se relaciona en función de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Es decir, para el Señor, las buenas obras hechas por la carne y las malas obras hechas por la carne son una misma fuente contaminada, de la cual ya no podemos seguir bebiendo y tomando. Y aquí, justamente a esto es lo que se refiere la Escritura, ¿no es cierto?, cuando habla de que efectivamente nosotros ya debemos tomar el agua de una nueva fuente. Y allí sí, cuando nosotros tomamos el agua de la nueva fuente que somos, entonces nuestros labios no van a hablar engaño. Fíjate lo que dice aquí Efesios 5, 3, 20. Esto ya el apóstol Pablo, hablando a los propios hermanos de Éfeso, mira lo que les dice respecto del hablar. ¿Cómo debemos hablar? ¿Verdad? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, hablen acciones de gracias. Nadie os engañe con palabras vanas, con estas palabras, ¿verdad?, ligeras que nuestra lengua generalmente pronuncia y son confesiones de muerte. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjese, los hijos de desobediencia, ¿qué hablan? Ellos están hablando palabras deshonestas. Ellos están hablando fornicación. Ellos están hablando inmundicia. Ellos están hablando avaricia. Ellos están hablando palabras deshonestas, necedades, truanerías. Ellos hablan palabras que no convienen. Y la Escritura dice que ellos hablan palabras vanas. Y dice que por estas cosas, por lo que ellos pronuncian, por lo que ellos hablan, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, ellos están atrayendo una cara de lo que Cristo no es el mal sobre ellos. Ellos están atrayendo hacia ellos mismos la ira de Dios, dice la Escritura. Ellos ven a Dios desde la perspectiva de la ira, desde la perspectiva de la venganza, desde la perspectiva de la maldición. Y es justamente lo que ellos están pronunciando. Ellos ven a Dios como el responsable de la pobreza, si creen, ¿no? Porque muchos ni creen. Como responsable de la pobreza, como responsable del dolor, como responsable de la enfermedad. Más bien dice la Escritura que por hablar de esta manera viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjese cómo nosotros necesitamos refrenar nuestra lengua del mal. Cómo necesitamos refrenar nuestra lengua del infierno. Nuestra lengua de efectivamente Satanás mismo que la está animando. Por eso es que el Señor quiere que nosotros descubramos esta realidad, para que tengamos cuidado de aquí en adelante de qué hablamos. Pero de qué hablamos tiene que ver directamente de dónde efectivamente nosotros estamos conectados, si de la bendición o la maldición. Fíjate lo que dice aquí Job 15, 5, 6 sobre este mismo tema. Porque tu boca declaró tu iniquidad. Fíjate, tu boca, ¿qué declaró? Tu boca declaró tu iniquidad,
pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Es decir, nuestra boca, sin que nos demos cuenta, está en nuestra contra. Está trayendo nuestros males. Vuelvo y repito, porque tu boca declaró tu iniquidad. Es decir, nuestra boca es la que declara nuestra iniquidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca declara nuestra iniquidad, nuestra maldad y nuestro pecado. Pues has escogido el hablar de los astutos. ¿Cuál es el hablar de los astutos? El hablar del viejo hombre. El hablar del hombre sabio, de acuerdo con el mundo. El hablar del hombre que efectivamente cree, que todo lo sabe, que todo lo conoce, pero ese hablar es un hablar que ya sabemos está animado directamente por el infierno. Está animado directamente por Satanás. Entonces, este hombre escogió el hablar de los astutos y dice, ¿qué va a pasar? Tu boca te condenará, no yo, y tus labios testificarán contra ti. Nosotros nos estamos condenando a nosotros mismos. Nosotros estamos trayendo la pobreza sobre nuestra propia vida. Nosotros estamos trayendo la enfermedad sobre nuestra propia vida. Nosotros estamos trayendo el dolor sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Cuando nosotros estamos mirando a nuestros hijos con preocupación, con temor, Dios mío, mira lo que les puede pasar, lo que les puede suceder, Señor, no estamos confiando en Dios. Estamos trayendo sobre ellos cosas que no queremos que les sucedan, porque estamos confesando contra ellos no bendición, sino maldición y muerte. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y le decimos, te va a pasar esto, malo o negativo, te va a suceder esto otro, te vas a enfermar por esto, pues le estás trayendo, sin que te des cuenta, por la acción directa del enemigo, dolor y posiblemente eventos de dificultad a tu propia familia. Cuidado con lo que hablamos, ¿ah? Cuidado con lo que hablamos, ¿ah? Entonces, efectivamente, tiene que cambiar nuestra posición y nuestra estrategia. Guarda tu lengua, ¿verdad?, del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, el guardar tu lengua del mal está conectado directamente con apártate del mal. Es decir, desde la perspectiva de la Biblia, cuando yo guardo mi lengua del mal, que ya lo hemos explicado, yo me aparto del mal. Es decir, yo me aparto del mal, el mal ya no me puede tocar. A eso se refiere. No es como nos enseñaron que yo me aparto del mal porque yo antes decía mentiras y hoy no las voy a decir. Esa es una resolución de mi carne. Antes yo estaba haciendo malas cosas, ahora no las voy a hacer. Así es como nosotros entendemos el que nos apartemos del mal, pero no. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, hermanos, hacemos lo que de alguna manera engendramos en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Es decir, nuestros hechos son el fruto de lo que nosotros estamos pensando. Es el fruto de lo que nosotros estamos declarando. Nuestros hechos son simple y sencillamente los frutos del árbol. Nuestros hechos, ¿no es cierto?, son la consecuencia de lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos bien, si nosotros estamos conectados a la sabiduría de nuestro Padre, a la sabiduría de nuestro Dios, si nosotros estamos conectados al bien que Él es, al Espíritu que mora en nosotros, a Cristo nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros nos apartamos del mal e inmediatamente nosotros hacemos el bien. Es decir, esto no es algo que nosotros hacemos, es algo que aparece en nuestra propia experiencia con nuestro Padre maravilloso. Es algo que le es inherente al nuevo hombre, a la nueva persona, a la nueva criatura. Es algo que efectivamente hoy nosotros tenemos que hacer nuestro. Este año tiene que ser el año en donde nosotros recibamos absolutamente toda esta bendición. Y ahí el Señor nos dice, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. ¿Por qué? Porque la paz para nosotros es Cristo. La paz no es un sentimiento. La paz es Cristo mismo confirmándonos a nosotros que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. Y es el Espíritu mismo dándonos las palabras para que a partir de ahora nuestras confesiones sean confesiones contrarias a lo que el enemigo trata de poner en nuestro corazón y en nuestra mente. La próxima semana vamos a ver cómo podemos poner en práctica esto. Porque esto es un tema de todos los días y a cada momento, internamente y tanto externamente como en nuestra confesión. ¿Cómo efectivamente nosotros vamos a librar esta buena batalla de la fe, apropiándonos de la palabra de nuestro Padre y confesando todo aquello, especialmente que nos es adverso, todo aquello que ya no nos corresponde? Si hay una enfermedad enfrente, yo confieso salud. Si hay escasez enfrente, yo confieso prosperidad y abundancia. Si hay esclavitud enfrente, yo confieso victoria. Si hay dolor enfrente, yo confieso gozo y paz. Y así vamos efectivamente a comenzar a hacer que el Señor se acerque a nosotros. La Escritura dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y así es como nosotros nos sometemos a Dios y el diablo huye de nosotros. La próxima semana continuamos con esta misma charla. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.